Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con la información. Miles de personas volvieron a las calles de Colombia el miércoles para protestar contra el gobierno del presidente Iván Duque en el 8º día de manifestaciones que han dejado hasta el momento 24 personas muertas y cientos de heridos. Vea usted. La presión contra el presidente colombiano Iván Duque no cede. Miles de personas volvieron a las calles el miércoles en el 8º día de protestas contra el gobierno. Los manifestantes llegaron hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá, aledaña a la sede presidencial. Un grupo intentó entrar al Congreso, pero fue disuelto por la policía. Lo que empezó como una manifestación pacífica el 28 de abril, en rechazo a una reforma fiscal ya retirada, se transformó en uno de los mayores movimientos de protestas contra el gobierno. La comunidad internacional ha denunciado excesos de la fuerza pública, mientras estudiantes, sindicatos, indígenas y otros sectores exigen mejores condiciones en salud y educación, seguridad en las regiones y cese del abuso policial. Las autoridades registran al menos 24 muertos, mientras ONGs denuncian que la policía ha disparado contra manifestantes. Estoy marchando contra la brutalidad policial, a favor de los derechos a la manifestación pacífica en Colombia, en contra de los asesinatos de las víctimas en Cali y en Bogotá, y porque estamos muy cansados de este gobierno. También se han realizado bloqueos de vías causando desabastecimiento de gasolina y temor sobre la llegada de insumos médicos en medio de la pandemia. Sentimos que en Colombia estamos unidos, que podemos todos contra la corrupción. El virus no es el coronavirus, el virus es la corrupción de Colombia en este momento. Según la Fiscalía, detrás de los desmanes están las disidencias de las FARC, que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016, y el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, además de bandas del narcotráfico. Tras una semana de movilizaciones, el gobierno cedió el diálogo y aceptó reunirse con inconformes la próxima semana. La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch llamaron a la calma y exigieron garantías al gobierno. Para abordar esta situación le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué está sucediendo en Colombia y por qué, no paran estas protestas? Mira, Colombia, aunque geográficamente está cerca en nuestro continente, en América del Sur, se encuentra distante en la atención de los medios impresos y radiados mexicanos. Sin embargo, se pueden sacar algunos paralelos para empezar a aproximarse a la problemática de Colombia. Mira, lo más importante es de que hace años se firmó un acuerdo por la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y este proceso ha sido complejo. Uno de los acuerdos importantes y fundamentales para este acuerdo de la paz, que dio lugar a un crecimiento económico importante de Colombia en toda la década que va del 2000 al 2010, incluso hasta el 2015, bueno, está la JEP. La JEP es la Jurisdicción Especial por la Paz, esto es los Juzgados Especiales por la Paz, que se han dedicado a investigar a diestra y a siniestra, hay que entender esto, las atrocidades que cometió el gobierno colombiano durante la Guerra Sucia y también las atrocidades que cometieron las FARC a lo largo de esa larguísima guerra civil en Colombia. Bueno, a lo largo de este año se han ido revelando más y más problemas de masacres y de asesinatos de militantes de las FARC y de la ELN por parte del ejército, que habían sido adjudicadas inicialmente como resultado de enfrentamientos o combates. En otras palabras, agarraban a personas que podían ser activistas de derechos humanos o campesinos cocaleros y los ejecutaban los militares. Hay aproximadamente 4.700 procesados por este tipo de crímenes. Entonces, el uribismo, que actualmente se encuentra en el poder a través de Iván Duque, pues básicamente ha estado reculando frente a una situación cada vez más compleja, ahora agravada por la pandemia. Mira, básicamente, para entenderlo desde una perspectiva mexicana, Colombia lleva ya varios gobiernos desde principios del año 2000 enclaustrada en el modelo neoliberal de desarrollo, en donde obviamente se dan facilidades fiscales enormes, créditos fiscales, exenciones y quitas a las grandes empresas, a los grandes corporativos, mientras que se le va cargando cada vez más la mano
a las clases medias de Colombia. En este sentido, durante el problema de la pandemia, la respuesta de Iván Duque ha sido la de buscar una reforma tributaria, la que echó atrás, en donde buscaba generar un esquema redistributivo hacia abajo, hacia aquellos que están en cuadro de pobreza extrema, aproximadamente un cuarto de la población, pero no a costa de los grandes corporativos, sino a costa de las clases medias que les estaba buscando incrementar su tasa impositiva y también, obviamente, implantar más el problema que para los colombianos representaba la imposición del IVA en la canasta básica. Bien, Iván Duque a lo largo de todo este tiempo ha estado recurriendo a cada problema con la militarización de la solución. Esto es, cuando sucede alguna situación política de enfrentamientos entre comunidades cocaleras o entre comunidades campesinas y FARC o entre comunidades campesinas y narcotráfico, básicamente lo primero que sucede es que llega la fuerza militar y bueno, no distingue entre tirios y troyanos, y pacificar en Colombia significa generar esquemas en donde se dan las masacres. Iván Duque se niega a utilizar la palabra masacre, ha sido muy puntual en decir que no existe tal situación en Colombia, sino que se trata de homicidios colectivos. Entonces, con este eufemismo, básicamente el esquema que se presenta en Colombia es el que podríamos nosotros ver reflejado en México ya al final de la lógica de los presidentes neoliberales con Enrique Peña Nieto, en donde las masacres básicamente se convertían en verdades históricas irrefutables de desapariciones extrañas que no tenían absolutamente ningún seguimiento judicial, y esto pero a manera generalizada en Colombia. Iván Duque protege a su mentor político Álvaro Uribe de cualquier crítica, es básicamente un personero de Álvaro Uribe, y aunque resulta a veces simpático en medios, puesto que nos recuerda un poquito al Vicente Fox en cuanto a que tiene muchos dichos folclóricos, básicamente a lo que se ha dedicado es a tratar de desacreditar a las JEP, esto es, al proceso de pacificación, y al mismo tiempo impulsar lo que es básicamente un paso hacia adelante en una lógica neoliberal que ya no tiene el sustento que tenía en la primera década de este siglo. Hay que recordar que la lógica de crecimiento colombiano se vio impulsado por la columna vertebral petrolera, que en ese momento estaba creciendo su producción de una manera acelerada. En este 2021, Colombia ya está enfrentando el agotamiento de sus reservas potenciales, está adjudicando ya los últimos bloques, estamos hablando del último 10% adjudicable de bloques productivos de petróleo y gas, y por lo tanto está empezando a confrontar lo que se podría llamar una etapa de estancamiento largo. En una lógica neoliberal, en una etapa de estancamiento, básicamente el impulso ha sido inevitablemente castigar fuerte a las clases medias para favorecer a los grandes empresarios. Esto es el resultado que estamos viendo. Conforme avanza esta política, llega, digamos, a su callejón sin salida y obviamente la población se rebela. Hay un ecosistema político en Colombia muy rico, en donde cada ciudad tiene una cultura de resistencia y una cultura comercial e industrial de pequeñas y grandes empresas, pero adjudicadas, digamos, a la clase media, que hace que las políticas de Iván Duque ya no puedan ser adelantadas. Y bueno, pues una vez más, frente a cada protesta, militarizar y generar disparos directos a muchedumbres que están exigiendo el derecho de manifestación pacífica, pues obviamente que dista de ser una solución y se convierte en un ingrediente extra para la desestabilización de Colombia. Iván Duque va a lo largo de este año, que todavía vive con severas restricciones de movilidad debido a la pandemia y a que Colombia ejecuta
enfrenta una política sanitaria de confinamiento extremo, bueno, Uribe va a confrontar una situación muy triste, puesto que los confinamientos, como lo hemos visto a lo largo y a lo ancho del mundo, cuando son muy severos, básicamente destrozan las fuentes de ingreso de la clase media. En este momento, básicamente, estamos viendo el resultado de una política de confinamiento extremo en el tema de la pandemia, acompañado de, digamos, la historia sangrienta del uribismo, del cual Iván Duque es representante. O sea, el detonante de estas manifestaciones fue esta reforma tributaria propuesta por Iván Duque. Sin embargo, la retira, inician las protestas y vemos que han continuado, que pues bueno, se han tornado más violentas o las han tornado más violentas. ¿Y por qué continúan? Hay descontento también en otros temas. Ya nos hablabas tú, por ejemplo, este tema de los confinamientos, del coronavirus y toda la crisis que ha traído esta pandemia. Pero hay más descontento entre la población, Carlos. ¿Y por qué se han tornado violentas? ¿O alguien lo está haciendo? Bueno, es que la violencia proviene del Estado. Si tú ves las manifestaciones, no son los manifestantes los que están asaltando con violencia las calles. Estamos viendo de un esquema policíaco de represión en donde básicamente lo que intenta Iván Duque es proteger una careta muy delgada de legalidad con base a decir que hay infiltrados del ELN, de las FARC o inclusive narcotraficantes en dichas manifestaciones. Hay que recordar, en toda manifestación pacífica va a haber infiltrados del Estado que van a provocar desmanes. Esto se ha visto en Gilet Jaunes, esto se ha visto en las protestas de Atenco, esto se ha visto en todas las partes en donde hay manifestaciones pacíficas. Invariablemente hay infiltrados del Estado que provocan a una confrontación mayor en donde obviamente la fuerza policíaca pues inmediatamente saca los gases lacrimógenos. Mira, la lógica de gobierno de Iván Duque tiene un plazo de caducidad en este 2021. Simple y sencillamente no puede seguir exentando a los grandes corporativos de pagar impuestos al mismo tiempo que intenta cargarle más la mano a las clases medias, ya no con la reforma tributaria, sino con la imposición de tasas más altas de IVA. En Colombia está en el 19% y el toma y daca siempre está sobre la canasta básica. Y por otro lado, el hecho de que Iván Duque no conoce de otra política social más que la de sacar el ejército a pacificar zonas en donde hay confrontaciones entre pobladores. La otra, bueno, cabe mencionarlo muy rápidamente, Colombia se apega a la política de la Drug Enforcement Agency norteamericana y sigue extinguiendo cultivos cocaleros con glifosato, y obviamente que esto en las zonas empobrecidas de Colombia, con campesinos que no tienen otro cultivo rentable, pues esto genera un gran descontento en las zonas campesinas de Colombia. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias.